Bienvenidos a La Gloria, un espacio sagrado dedicado al despertar de la conciencia. Hola a todos, soy Miriam Lakota y os doy la bienvenida a La Gloria. Hoy tenemos de nuevo a nuestra querida María Dolor Obriol, que esta vez viene a hablarnos de la salud a nivel cuántico. Es un campo que lo hemos dejado el último porque abarca tanto, no solamente la salud física, sino la mental, la emocional, la energética, porque tenemos también, estamos acostumbrados a esa ciencia oficial, pero que se nos escapa de las manos esas partículas pequeñas que pueden cambiar el bienestar de una persona. Entonces, para ello tenemos aquí a nuestra doctora en filosofía y especialista en la química cuántica, física cuántica o mecánica cuántica, para que nos hable de lo que es la salud, el nuevo punto de vista, el nuevo paradigma, cómo un observador puede crear una sanación o una enfermedad. Hablaremos también de las adicciones, de cómo esta oscuridad o este cabal también nos distrae con eso, con distracciones y con enfermedades ficticias. Y bueno, yo creo que es un tema que nos afecta a todos porque la vida sin salud es inviable. Así que, María Dolores, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. También te tengo que comentar que el último vídeo es la primera parte que hemos publicado sobre el amor cuántico. Bueno, un éxito total. Te han hecho muchísimas preguntas. Haremos algún vivo para todas las preguntas que quieran hacerte, que tú las puedas responder, pero ahora lo que nos interesa es la salud, que es lo más importante realmente. Así que te doy la bienvenida a la gloria. Muy bien, Miriam, pues un placer volver a estar aquí de nuevo, ¿no? A raíz de esta especie de trilogía, salud, dinero y amor, ¿no? Que lo hemos hecho en otro orden, pues llevamos vídeos seguidos, ¿eh? Seguiditos, está muy Sí, bien. sí. Bueno, es un placer. Pues sí, pues vamos a hablar de la salud. Bueno, yo quería comentar que para hablar de la salud, para entender, digamos, bien lo que es esto que acabas de nombrar, ¿no? O sea, la salud vista desde un punto de vista cuántico, ¿no? Porque en realidad ya estamos en este, ya hemos llegado a este paradigma, ¿no? Pero yo un poco para que se entienda mejor, tengo una metodología que hablo, un poco lo que hago es explicar los tres paradigmas que hoy conviven de salud, ¿no? En relación a la salud, ¿no? En relación a la salud y la enfermedad, hay que decir las dos cosas, ¿no? Cuando hablo de estos tres paradigmas. Y voy a ir comparándolos un poco para ver de dónde venimos y a dónde hemos llegado, ¿no? Que es, en realidad no sería tanto decir a dónde vamos, sino en realidad a dónde hemos llegado, ¿no? De esto, en materia, digamos, de salud, ¿no? De salud cuántica, ¿no? Y es que en realidad, en el momento presente, están todavía conviviendo tres paradigmas en cuanto a la salud, ¿no? Tres grandes paradigmas, ¿no? Y a partir de aquí, de allí yo creo que si lo explico de esta forma, se va a entender mucho más lo que es la salud cuántica, ¿no? Y los instrumentos que están apareciendo y que van a venir a partir de la salud cuántica, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos tres paradigmas, ¿no? Es decir, hay un paradigma que es el oficial, que es el que está aceptado y no solamente aceptado, sino promocionado desde el sistema, ¿no? Que es el paradigma de la, diríamos, medicina. Yo lo llamo también las tres medicinas, ¿no? Cada uno, digamos, postula un determinado concepto de medicina, ¿no? Eh, digamos, el paradigma oficial postula la medicina alopática, ¿eh? Es decir, es un paradigma que es el que está no solamente aceptado, sino promocionado, diríamos, desde el sistema, ¿no? Es el que tiene, el que goza, digamos, de oficialidad, ¿no? Después está dos paradigmas más, que uno sería, tanto uno como otro, no serían defendidos
por el sistema, sino más bien atacados, no más bien, sino totalmente, ¿no? Atacados desde el sistema. Que es, el segundo sería el paradigma de la medicina natural, diríamos. Las medicinas primordiales también se ha nombrado así, ¿eh? Que ahí habría todo un compendio, diríamos, de conceptos médicos, ¿no? Que vendrían de las tradiciones más antiguas. En realidad es el paradigma, el segundo, también llamado medicinas naturales o primordiales, sería, diríamos, el paradigma en medicina más antiguo en el tiempo, ¿eh? El más anciano y más ancestral, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este paradigma eh, habría un compendio de medicinas y de conceptos muy diferentes, en principio, porque corresponden a las diferentes tradiciones del planeta, pero que en realidad habría unos puntos concretos que compartirían, que vamos a ver después, ¿no? Dentro de un momento. Y después hay un tercer paradigma que se podría nombrar el más moderno de todos en el tiempo, ¿no? El más moderno, que es el de la medicina cuántica, ¿eh? Ese sería el tercero. Bien, si relacionamos los tres, diríamos que hay dos que van a la par. Y no solamente van a la par, que serían el segundo y el tercero. No solamente van a la par, sino que además se complementan perfectamente. Entre ellos no hay nada incompatible. Y después habría un paradigma de los tres, que es el primero que he nombrado, que es el único que goza de oficialidad, que es el que promociona el sistema, que va por su lado por unos derroteros completamente aparte y diferentes del segundo y del tercero. Un poco sería esta la relación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a mí lo que me interesa ver siempre y exponer e investigar, digamos, es respecto a los tres paradigmas, tres puntos importantes, ¿no? Para ordenar un poco las cosas. Primero, ver cada uno de estos paradigmas, cómo entiende el ser humano y el cuerpo humano, ¿no? Es ser y cuerpo, diríamos, ¿no? Un segundo paradigma sería ver en los tres, que es lo que vamos a exponer ahora, cómo ven los tres la salud y sobre todo la relación salud y enfermedad, que allí es muy significativo también. Y el tercer punto es ver en los tres paradigmas cómo ven el proceso de sanación, digamos proceso de sanación o terapia o proceso, diríamos, de curación, llamémoslo como queramos, ¿no? Un poco esa sería lo que hay que ver en estos tres paradigmas para entender el punto donde nos encontramos hoy, ¿eh? Bueno, insisto también en lo que he dicho al principio. El segundo y el tercer paradigma no gozan de apoyo ni gozan de aceptación desde la oficialidad del sistema, lo cual, diríamos, ya presenta un panorama, diríamos, que no es fácil, ¿no? Hay solamente un paradigma que goza de esta oficialidad y que es el que se impone, lo cual, claro, la primera consecuencia de ello es de que en la mayoría de la población todavía a fecha de hoy, el segundo y el tercer paradigma, diríamos, no tiene, esta población no tiene acceso directo a estos dos paradigmas, diríamos, ¿no? Al de la salud natural o medicinas primordiales, y al de la medicina cuántica, ¿eh? Por lo tanto, diríamos que el segundo y el tercer paradigma, diríamos, quien tiene acceso ahí es una minoría de población, ¿eh? Son paradigmas minoritarios en este aspecto, ¿no? Que ya eso configura, digamos, un panorama determinado respecto a la relación de las personas con la salud, diríamos, ¿no? Bien, el cuerpo. ¿Cómo ven el cuerpo estas tres medicinas? Y así voy a ir comparando, ¿eh? Para que veamos el punto donde nos encontramos hoy. La medicina alopática ve al ser y al cuerpo, concretamente al cuerpo humano, como una máquina, ¿eh?
Es decir, el cuerpo es una máquina, el cuerpo humano y el ser en general, ¿eh? El ser humano en general es alguien que funciona como una máquina con distintas piezas, ¿no? Que entre ellas, diríamos, están separadas de alguna forma, de ahí que sea una medicina que haya seguido una carrera hasta casi al infinito en la especialización, ¿eh? Es decir, donde hay más especializaciones, justamente es en el mundo de los médicos alopáticos o los médicos oficiales, y que este conjunto de piezas separadas se relacionan entre ellas bajo dos criterios, uno de funcionalidad y el otro de disfuncionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la relación entre estas piezas es funcional, que no hay disfunción y por lo tanto que lo que predomina es una interacción funcional, a esto lo llaman salud. Cuando es disfuncional, que hay una pieza que no encaja con la otra, o que se ha producido algún tipo de proceso en esta relación que hay un desencaje, a esto lo llaman enfermedad, ¿eh? Claro, la primera consecuencia de esto es que es una medicina que está centrada completamente en la enfermedad. Se centra en la enfermedad, no en la salud. Yo a veces a la gente les digo, gente digamos que solamente ha tenido relación con este tipo de medicina, les digo, fíjate que ellos no hablan casi nunca de salud. Empiezan por hablar de enfermedad, o como mínimo hablan mucho más de enfermedad que de salud, porque entienden al ser y al cuerpo humano bajo estrictamente esta relación de piezas en función, en funcionalidad o en disfuncionalidad. Otro elemento importante de esta medicina es que el ser humano se reduce al cuerpo material. No hay nada más. No hay otra cosa que entre en juego. Es un cuerpo constituido de cuerpo que es orgánico, pero que funciona a través de piezas, y no hay nada más. Un solo cuerpo. Y a eso se reduce lo que se llama ser humano, ¿no? Es un panorama que, si entendemos que se reduce todo a eso, podemos comprender el panorama que tenemos oficial en la medicina, ¿no? Lo voy a tocar dentro de unos momentos, pero veremos que es una medicina que no cura, no puede curar, es decir, no cura porque en realidad no puede curar, porque no tiene los instrumentos para curar, ¿no? ¿Cómo entiende el cuerpo la medicina natural? Es decir, las medicinas, podríamos llamar el conjunto de las medicinas que forman el paradigma de la medicina natural, o medicinas llamadas también primordiales, ¿no? Claro, ahí hay un cambio ya sustancial. El cuerpo humano deja de ser una máquina, ¿eh? Básicamente es un organismo vivo, pero cuando se dice aquí vivo, es vivo en todas sus consecuencias. Es decir, es, es un ser que está en constante movimiento, no es un ser estático. Por lo tanto, es un ser que funciona básicamente por procesos. Es decir, el gran aporte de la medicina primordial, o las medicinas, el conjunto de las naturales, es que entienden la relación de salud y enfermedad como procesos del cuerpo. Es decir, la salud, dicho al revés, la enfermedad en este caso, es concebida como un proceso que lleva a este ser a cambios que le tienen que aportar un mayor bienestar. Por lo tanto, la enfermedad es considerada como una etapa para llevar a evolución. Esta ya es un aporte completamente distinto. Aparte de que según las medicinas primordiales, el ser humano no se reduce a un cuerpo orgánico material, sino que introduce ya el cuerpo álmico.
Es decir, el ser ya no es un ser que se reduce ni a un cuerpo máquina ni a un solo cuerpo material, sino que es un ser, diríamos, que está en constante cambio para la evolución y que en este cambio juega también un papel muy importante el cuerpo álmico. Es decir, la medicina natural defiende ya y postula la tesis de que es el cuerpo álmico quien sostiene los procesos del cuerpo material. Con lo cual ya ganamos que salimos de este reduccionismo, salimos de la funcionalidad y además es una medicina ya totalmente centrada en la salud. Porque nos llega a decir, la enfermedad es una fase de un proceso para traernos más salud, para traernos más armonía, para la evolución, ¿no? O sea, es un enfoque totalmente distinto, ¿no? Bien, y después tenemos el paradigma cuántico. Claro, el paradigma cuántico, hay gente que quiere acercarse a la medicina cuántica, ¿eh? Pero no acaban de entender lo que es la medicina cuántica y los aportes importantes que hace este paradigma. ¿Cómo entiende el ser humano la medicina cuántica? Hay dos cosas que hay que entender ahí. Para la medicina cuántica, el ser humano es un ser multidimensional, es decir, la medicina cuántica suscribe todos los grandes descubrimientos sobre el ADN, sobre las diferentes capas del ADN, eso por un lado, y después entiende al ser humano básicamente como cuánto, es decir, al ser humano, ¿eh? ¿Y qué quiere decir que lo entiende como cuánto? Pues que lo entiende como onda partícula de luz. Estos son los grandes aportes en el concepto de ser que hace la medicina cuántica. Entonces, ¿qué ocurre? Que mantiene mucha coincidencia y mucha, digamos, elemento en común con la medicina natural, por supuesto, pero el aporte de más que hace la medicina cuántica es que se concentra en la salud también, pero la salud entendida como luz. Es decir, entendida como cuerpos sutiles que salen a la luz, que se descubre la información de estos cuerpos y que al descubrir esta información de estos cuerpos, esto es lo que ya de por sí, diríamos, significa el proceso de salud. Por lo tanto, a diferencia de la medicina natural, la medicina cuántica hay un elemento muy importante. No necesita ya del principio activo. Esa sería la gran diferencia entre las dos, que a pesar de todo se pueden complementar. No hay incompatibilidad entre estos dos paradigmas. Pero que, sí que hay un aporte de plus, que es decir, si uno se mete totalmente en la medicina cuántica, disculpa un segundo, si uno se mete totalmente en la medicina cuántica, en este paradigma, no necesita ya de el aporte del principio activo. ¿Me explico lo que quiero decir? Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque en la medicina cuántica, que es la que se sostiene bajo el criterio del cuerpo y del ser multidimensional, ha tenido ya que desaparecer la causa material en aquel ser. Fíjate que eso lo hablamos hace algunos vídeos. Es decir, por lo tanto, el principio activo que estaría presente tanto en la alopática, eso sí, que compartirían la alopática y la natural, es lo único que comparten estas dos, lo único que hay en común, porque la alopática va siempre por sus otros derroteros, el principio activo desaparece en la medicina cuántica. Y ahí podremos entender dentro de un momento diríamos, la funcionalidad y la metodología de las medbeds, de las famosas camas médicas,
las camas cuánticas, que ya no funcionan evidentemente por principio activo, porque el principio activo no deja de ser un principio mecanicista. Es decir, las fichas del dominó, tiene que haber un elemento químico o bioquímico, o físico, que toca a otro elemento para que haya un cambio, ¿no? Para que se produzca una modificación, que en este caso sería una modificación que va de la enfermedad a la salud. En la medicina cuántica esto ya no es necesario, porque funciona por desocultación de la onda partícula concretamente de la onda partícula de luz, que no es nada más ni nada menos que la onda partícula del neutrino. Creo que se puede entender bien esto, ¿no? Es un concepto totalmente distinto del ser y de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano y el ser humano es un ser multidimensional, por lo tanto está configurado por distintos cuerpos que cada uno tiene una información que va de lo más denso, que sería el cuerpo que podemos tocar, a lo más sutil, que ¿dónde llegaría lo más sutil? Al cuerpo justamente llamado, entre otras fórmulas, el cuerpo mercábico o también llamado cuerpo de luz. En el momento que descubrimos, desocultamos la información del cuerpo de luz, esto ya tiene de por sí el carácter de devolvernos la salud. Porque el cuerpo de luz, también llamado cuerpo científico, que se encuentra en el segundo grupo de capas del ADN, es decir, el ser multidimensional está reflejado en nuestro ADN. En el momento que desocultamos el cuerpo de luz que llevamos dentro, adquirimos una característica muy importante, que es la característica de autorreparación celular, de la autosanación. Y esto es posible en la medicina, en el concepto de medicina cuántica. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Que a diferencia de los otros dos paradigmas, sobre todo a diferencia de la diferencia más importante que hay entre la alopática y la cuántica, que serían los dos extremos, la natural estaría en medio, más cerca, yo siempre digo, de la cuántica, pero se encontraría en medio de las dos. Lo que pasa que es un estar en medio que no es equidistante. Es decir, por eso he dicho que el segundo y el tercer paradigma van a la par. ¿Qué ocurre respecto a la alopática? Que ya no se funciona por principio mecanicista. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en la medicina cuántica se exige para poderla practicar un determinado nivel de estado de conciencia. Es decir, si no hay un nivel mínimo de vibración, de estado de vibración, tú no puedes beneficiarte de la metodología ni de los sistemas de curación o sanación que te pueden ofrecer la medicina cuántica. ¿Y cuál es, fijaos, cuál es el mínimo que exige la medicina cuántica para poderte beneficiar de sus métodos? Por ejemplo, de una cama med, de una medbed, de una cama cuántica, ¿no? Lo mínimo que se exige es que, por lo menos en algunos periodos de tu vida, has tenido que trascender el sistema dual. Es decir, tus células han tenido que tener, aunque no se haya podido mantener ahí, han tenido que tener algún proceso, aunque sea mínimo, de desocultación de la onda partícula del neutrino. Eso es lo que llamamos contacto con la llama, es decir, el contacto con la llamatrina. Es lo que llamamos también el elemento, diríamos, que nos caracteriza más genuinamente como humanos, que es haber contactado en algunos momentos de la vida con lo que es la empatía, por ejemplo. Por eso que ha ocurrido con estas camas médicas, que han estado durante años ocultas y bajo la tutela de razas, también presentes en la Tierra, que no se han podido beneficiar de ellas. ¿Por qué?
porque no ha habido esta desocultación de esta onda partícula, de la onda partícula de luz. ¿Y por qué no ha habido esta desocultación de esta partícula de luz? Porque en realidad son razas que no disponen de este tipo de ADN. Por lo tanto, no se han podido beneficiar de esta medicina cuántica ni de sus métodos. Entendemos un poco esto, ¿no? Entonces, cada uno de estos tres paradigmas mantiene, diríamos, también, como he dicho, una perspectiva determinada de la relación entre salud y enfermedad. Si la natural entiende esta relación como procesos que nos llevan a una mayor evolución, ¿no? Para la medicina cuántica es una relación entre sutilidad y densidad. Es decir, la salud empieza a manifestarse cuando nuestro ser camina por un proceso que va de una mayor densidad a una mayor sutilidad. Es decir, sería la desocultación de los cuerpos sutiles. Eso es lo que sería la salud para la medicina cuántica. Por lo tanto, también es entendido como un proceso. Pero en este caso es un proceso que no exige ya la intervención de ningún principio mecanicista o activo, sino que lo que exige es un proceso, diríamos, de liberación de la información, se puede llamar. Porque en realidad la medicina cuántica entiende que todo es luz y que todo es información. Por lo tanto, la enfermedad para la cuántica, ¿en qué consiste la enfermedad en realidad para la cuántica? En aquello que oculta la partícula de luz. Eso es la enfermedad. Aquello, diríamos, que oculta y que encubre la partícula de luz. ¿Y qué es lo que encubre la partícula de luz? Sencillamente la desinformación. El código que desinforma. Eso es lo que produce la enfermedad. Que va muy unido, como en biodescodificación, a la emoción, ¿no? A la emoción, La- correcto, que es lo que me la- faltaba decir, exactamente. Es vale. decir, el segundo y el tercero paradigma, son los únicos, el primero no, relacionan y tienen eso sí que lo comparten las tradiciones primordiales de salud, el segundo paradigma, y la cuántica. Las dos comparten de que la causa original de la enfermedad sería y derivaría de la emoción, cuidado, de la emoción densa. ¿Eh? Porque la emoción densa es la que oculta la luz y que por lo tanto oculta la información. Ahí la diferencia entre el segundo y el tercer paradigma, que sería el punto que me falta tocar, es cómo entienden los procesos de sanación y de curación. ¿Eh? El segundo paradigma que se mantiene, diríamos, en la metodología de las medicinas naturales o primordiales, entiende que por principio activo, en buena parte por lo menos, es como vamos a producir este desocultamiento de la densidad, ¿no? El principio activo. Aceleraremos el proceso salud-enfermedad a través del principio activo. ¿Eh? La cuántica ya no necesita este principio activo. Por lo tanto, es simplemente un proceso de desocultación a través de introducir la información correcta, a través de introducir los códigos correctos en nuestro cuerpo celular. Por eso, a mí lo más importante que en relación a estos temas que me ha ocurrido en mis sesiones, es una vez que fue uno de los primeros médicos que siguió mi formación, un médico, por cierto, muy escéptico, y me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, yo no sé exactamente lo que tú haces, ¿eh?
No lo puedo definir, me dijo, porque no sé exactamente. Claro, dice, yo soy un científico, me dijo, de cabo a rabo, ¿no? Incluso lo admitió, me lo formuló con estas palabras, soy un científico materialista y no sé lo que tú haces. Pero yo sé que desde que voy a tus sesiones, todas las constantes vitales las tengo mucho mejor y que me encuentro mucho mejor. Y yo le dije, lo que hago es ponerte dentro de ti, introducirte la información correcta y descubrirte, en el sentido liberal, desocultarte tu cuerpo de luz. Que esto es lo que, es lo que hacemos en biodescodificación, en definitiva. Porque Porque tú la cuando luz hablas no es de... nada más. La luz, claro, hay que entenderlo desde allí, porque hay gente que no acaba de comprender esto. La luz no es nada más ni nada menos que información. Y fíjate lo que quiere decir la palabra información, que eso también lo entendemos mal. La información quiere decir que damos otorgamos la forma correcta. Informa. Introduzco la forma correcta. Que de hecho Eso la es. medicina natural comparte ya parte de esto. Ya comparte en buena medida esto. Lo único que las medicinas naturales primordiales se mantienen fundamentalmente, por lo menos, en términos generales, dentro y funcionan dentro del principio activo, que es un principio materialista todavía. La medicina cuántica abandona el principio activo ya por completo, no lo necesita. ¿Entendemos esto? Y cuando te refieres a introducir la información correcta, ¿a qué te refieres? ¿A la carga transgeneracional, a las creencias heredadas? Porque en la medicina oficial te dicen que, bueno, un tema de cáncer, pues es que eso es hereditario. Genéticamente, tú traes los genes de tu familia y que probablemente será lo que traiga son esas creencias, ¿no? Esa carga emocional. Correcto, ¿A eso correcto. es lo Es que tú te decir, refieres? me refiero a cambiar justamente las creencias, los sistemas de creencias en dos áreas fundamentales. Hay que cambiar estos sistemas de creencias que inciden en esta ocultación. Hay que cambiar los sistemas de creencias que vienen del transgeneracional familiar. Bueno, la misma palabra de transgeneracional lo indica, evidentemente, y algo que en otra área que todo el mundo se olvida, y es a la que yo me dedico, justamente, que es cambiar los sistemas de creencias socioculturales, que no vienen estrictamente de la familia. Lo que tú te Y hay un refieres caso a la fábrica, ¿no? a la fábrica, lo que yo llamo la fábrica. Hay mucha gente que me viene y me dice, no, no, si yo no vengo de una familia religiosa, yo no llevo los códigos del religare que tú hablas. Yo siempre hablo de los códigos del religare. Y yo les digo, los llevas igual, aunque no vengas de una familia religiosa, porque socioculturalmente los códigos del religare son transmitidos también desde la política, también desde la cultura, también desde la literatura, también desde La las propia ideologías, ciencia. etc. Eso sería una mente colmena, ¿no? A lo que estamos todos metidos, Correcto. ¿no? Pertenece a Una una mente mente colmena. Es decir, hemos participado desde las áreas culturales, socioculturales, de una verdadera mente colmena. De Oh, una verdaderamente colmena. ¿cómo se sale de ahí, María Dolores? De Bueno, esa se mente sale de colmena. ahí y yo sigo diciendo, aunque a la gente le parezca increíble, pero se sale de ahí introduciendo la información correcta. Es decir, te lo voy a decir en una palabra, se sale de ahí informándonos. ¿Qué quiere decir informándonos? Devolviéndonos a nosotros mismos, a través de otra persona que nos puede ayudar, etcétera, devolviéndonos a nosotros mismos la información correcta, la forma correcta. El problema es que
cuando el famoso 2020, que yo conocía gente que estaba muy preparada, muy formada y muy informada, por llamarlo de alguna manera, eh, la otra parte también lo sabe y también Sí, sí, introduce una información bestial. sí. Y cayeron muchísima No gente. te equivoques, te voy a ¿Cómo cambiar la se...? palabra. Espera, te voy a cambiar la palabra que has dicho. La otra parte que dices tú, que te estás refiriendo evidentemente a la parte densa, eh, no introduce nunca información. Lo que introduce es desinformación. Fíjate lo importante que es ahí la palabra tal cual, formación. tal cual. Pero esa Formación, desinformación la gente formación la es, recibe como una formación. sí, pero, Información, perdón. pero se trata, vuelvo a repetir, se trata de dar la forma correcta a nuestro ser. Si tú das la forma correcta a tu ser, te estás informando, introduciendo la formación. Informar quiere decir que yo introduzco la formación correcta, que introduzco, no la formación, lo digo mal, introduzco la forma correcta a mi ser. Si yo introduzco la forma correcta a mi ser, tengo salud. Por eso hay razas, nos dicen la gente que tiene un contacto a través de la canalización, no es mi campo, pero yo no me dedico a eso. Bueno, a veces he tenido que aceptar que me dedico a eso más de lo que pienso o de lo que me creo, ¿no? Pero que estas razas nos dicen es que tenéis un problema de información. No Tal cual. tenéis luz porque no tenéis, no es que no la tengáis, no manifestáis luz porque no estáis informados. Y literalmente la palabra información quiere decir introducir la forma correcta. Por lo tanto, toda esta parte densa que tú dices no introduce la forma correcta. Lo que hace es ocultar la forma correcta, desinformar. Por eso decimos y hemos descubierto que mienten más que hablan, Totalmente. cuentan mentiras y cuentan mentiras sobre la salud y la enfermedad. Entonces, lo que estamos viviendo es como también una especie de epidemia de ignorancia. Totalmente. El Estamos problema en la más fundamental absoluta. es la ignorancia. Es la Ese es ignorancia. el problema fundamental. Es la enfermedad más Todo, grande ahora en todas mismo. las áreas y también en la salud. El problema es la ignorancia. Porque claro, desde esta ignorancia también somos creadores Claro, claro. y Es que ese es el creamos problema. enfermedad. Claro, claro. Y le ponemos toda, bueno, se han encargado también, ¿no? De A ponerle ver, toda la fe a un medicamento correcto, en vez de a nosotros, porque podemos programar cualquier totalmente. cosa. Te voy a decir algo más gordo todavía. A ver, que no tengamos problemas con el canal. Algo más gordo todavía. Eh, y eso dicho por un médico. Y no por un médico cualquiera. Bueno, lo voy a citar ahí. Voy a citar ahí porque él está ya jubilado. Un médico que fue director durante varios años del Hospital del Mar de Barcelona, internista. Yo tengo una lista de internistas que suscriben esto que voy a decir, ¿eh? Pero voy a citar quien fue pionero, digamos, en lo público de revelar esto y dar pruebas documentadas, etcétera, que es el doctor Antoni Sitges, director del Hospital del Mar durante varios años de Barcelona, internista de especialidad. ¿Eh? Los internistas son los médicos que se los llama que son especialistas, tienen lo que se llama una especialidad general, ¿eh? Que son especialistas en todo. ¿Eh? Esto es lo que es un internista. Bueno, este médico dio no solamente argumentos, sino pruebas, etcétera, de que muchos de los protocolos que se aplican para detectar precozmente diferentes tipos de cáncer, de estos mismos protocolos
deriva el hecho de producir desde allí la enfermedad. Igual. Mm. Esto es una declaración documentada, por supuesto, no gratuita, sino documentada, con bases estadísticas, etcétera, por este médico, Sí, sí. ¿no? Fue el autor de un libro que lleva por título Si usted puede ahorrarse de ir al médico, no vaya. Qué bueno, qué bueno. Escrito por un médico. Escrito por un médico y no un médico de cabecera. Sí, sí, sí. Es impresionante, Totalmente. Es que volvemos a hablar es lo que tú has dicho, impresionante. la información, el simple hecho de que te den un diagnóstico, ya te están metiendo una información que eso causa un impacto y la mente ahí se dispara y ya te la creas tú o lo aumentas tú. Es así. Entonces, también, María Dolor, esa es como la parte física, pero la parte, porque cuando tú has dicho antes del cuerpo, el alma, me imagino que te Sí. referías al cuerpo energético Al también, ¿no? cuerpo energético, el alma es el cuerpo, el alma, yo llamo al alma como una región de cuerpos. Es una región, porque el alma misma, sin ir más allá, sin ir al cuerpo de luz, el alma es Ujú. un fractal del cuerpo de luz. Esta información, tal como la estoy dando, está recogida en nuestro ADN, ¿vale? Entonces, el alma como fractal del cuerpo de luz, que es una copia, diríamos, en la cual se reproduce la información del cuerpo de luz y que se separa en parte de este cuerpo de luz para poder vehicular la experiencia del cuerpo material, eso es lo que es el alma. Entonces, el alma tiene un cuerpo central, que es el que llamamos cuerpo emocional o cuerpo astral. Es el mismo. El cuerpo emocional o astral es exactamente el mismo cuerpo. Es un cuerpo que configura el centro de lo que llamamos el área álmica. ¿Vale? Entonces, toda enfermedad deriva de un proceso de densificación del cuerpo álmico. ¿Y qué es un proceso qué significa proceso de densificación? Pues que la energía del cuerpo álmico, el flujo energético del cuerpo álmico, viaja a una velocidad muy lenta. Y eso es lo que produce enfermedad. Y te voy a Esa, decir más, hay médicos, eso lo comunicó en más de un congreso un médico, de esta lista que yo tengo que digo que podrían suscribir todo, no que podrían, no, que suscriben todo esto y que lo han declarado. El doctor neurólogo, el doctor Francisco Barnosell, dijo ya hace varios años, esto no ahora, sino varios años, más años que pocos, digamos, más muchos que pocos, voy a decir, dijo, declaró, también de forma documentada, de forma experimentada, etcétera, de que se podía establecer una especie de media en cuanto a la generación del cáncer. Es decir, ¿qué es lo que quería decir con eso? Que se puede establecer una media de tiempo entre el problema emocional y la generación de cáncer, la derivación en el cuerpo material en forma de cáncer. Dijo, y esta media, dijo, es aproximadamente bueno, baila entre 6 meses y un año, que puede ser más y puede ser menos. Ahora, ya ningún médico de esta lista duda ante el hecho de que haya una relación directa de origen entre los problemas emocionales y las enfermedades. El origen total de toda enfermedad está en el cuerpo emocional.
no unas enfermedades determinadas como el cáncer, Todas. todas. Mm. De tal manera que yo les digo siempre, cuando vienen aquí, les digo, la gente dice, bueno, pero es que si coges un virus y tal, una bacteria va a producirte enfermedad a partir de un conflicto emocional que tú tengas. Si no, no produce enfermedad. ¿Cuál? Mm. Convencidísima. Mm. ¿Entendéis esto, no? Es decir, es impresionante. Y eso, los médicos que yo digo que han pegado el salto a los otros dos paradigmas, sobre todo al cuántico, nadie duda de esto ya. Y la parte mental, toda esa plaga que hay también de depresión, de ansiedad, de estrés, de adicciones, de cómo lo enfoca la física cuántica. La parte mental es la fábrica. Es lo que, y vuelvo al concepto que yo he nombrado algunas veces, es lo que yo he llamado la fábrica. ¿Vale? Ahí sale la depresión. Sí, es decir, a ver, aquí se trata de entender cómo actúa la relación entre mente inferior, no mente superior, sino cuando hablamos de mente ahí, es mente la que lleva al conflicto porque es donde están los programas, es la mente inferior, la mente lógica, porque yo ya he dicho en algunos vídeos, lo he explicado, el problema es que tenemos una mente lógica enferma, porque la mente lógica goza de unos instrumentos que pueden ser muy útiles, incluso a nuestra salud. Pero el problema es que tenemos una mente totalmente contaminada de programas de múltiple y diversa índole que nos enferman. ¿Sí? Y son programas que lo que hacen es configurar verdaderos sistemas de creencias que son fakes, que son falsos, que son pura desinformación. ¿Vale? Entonces, esta mente interactúa con el cuerpo emocional y lo que hace es enfermarlo. ¿Por qué? Porque es una fábrica de densidad. Es una fábrica de creencias que producen un flujo de energía en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo álmico, sobre todo, porque he dicho, empieza todo por el cuerpo álmico, no por el físico. Por el físico es donde acaba, pero se inicia en el cuerpo álmico, que produce, digamos, densidad. Es decir, la fábrica es una fábrica productora de densidad. ¿Dónde? En el cuerpo álmico. Y esta densidad, diríamos, fosiliza, no podemos decir que cristaliza, porque lo que produce cristal es el mundo sutil, fosiliza, produce fósiles en el cuerpo material, en el cuerpo que llamamos cuerpo físico. Y empieza en la fábrica. De En ahí la fábrica viene, de nuestras creencias de todo tipo, que son limitantes en todos los sentidos y que son falsas. ¿y cómo lo plantearías tú como la física cuántica o desde un punto filosófico? ¿Cómo plantearías tú que desaprender lo aprendido, pero, Exactamente. pero Hay que esa desaprender lo información? aprendido por un lado, que es hacer esta tarea de volver a informar, a dar forma con los contenidos correctos, que ya de hecho llevamos dentro y que lo que hacemos solamente es facilitar de alguna forma esta desocultación de la información correcta que ya la llevamos dentro. ¿Eh? Por lo tanto, quitar programas, es decir, de la ignorancia, volver al conocimiento, diríamos, verdadero. ¿Eh? Esto por un lado, por lo tanto, a eso yo lo llamo desarticular la fábrica, cerrar la fábrica, cerrar la empresa de informaciones, de desinformación, no de informaciones, de desinformación.
Esto por un lado. Claro, si yo cierro la fábrica, ya no produzco densidad. Y después, por otro lado, el otro trabajo que hay que hacer es trabajar la emocionalidad densa que pueda haber, diríamos, que si yo cierro la fábrica ya no produciré más, pero tengo que trabajar también directamente la emoción para disolverla, que es el trabajo que llamamos del trauma nuclear, de las memorias de infancia, etcétera. Hay que hacer estos dos trabajos a la vez. Claro, y aquí yo decía siempre, hay los dos casos, gente que ha cerrado la fábrica, pero como no ha trabajado sus memorias que ya están ahí, es verdad que no produce más densidad, pero la densidad vieja sigue ahí. Y Residual, gente ¿no? que, y gente que ha hecho que le ocurre al revés, que ha trabajado la memoria antigua densa, pero no ha desarticulado ni ha cerrado la fábrica. Y entonces dicen, pero si yo ya he trabajado mis memorias, yo ya he trabajado mis densidades emocionales de infancia y vuelvo a estar triste. Y entonces yo digo, has trabajado tus creencias colectivas y del transgeneracional también. Porque si no las has trabajado, estas creencias siguen produciendo densidad. Por lo tanto, hay que hacer las dos cosas a nivel cuántico. Pero fíjate que eso es lo que yo quiero que la gente vea, que ahí yo ya no me ocupo del principio activo. Es todo un problema de información, pero de información entendida correctamente, que quiere decir lo que da forma. Es devolver la forma a mi cuerpo multidimensional. Pero claro, Y para ello tengo que saber correctamente lo que es el alma, lo que es el cuerpo de luz, cómo se relacionan, etc. es lo que te iba a preguntar, la forma se lo da cada uno de manera individual, desde su libre albedrío, yo desde mi divino, desde mi ser cuántico, yo me puedo crear mi propia forma o pertenezco a un sistema aparte que tengo que buscar esa forma, esa Tienes que formación. buscar esta forma general, por supuesto, que pertenece a esta escala de cuerpos del ADN y a partir de ahí entender qué lugar ocupas tú ahí. Y a nivel, diríamos, de la parte más densa tuya, eres el ser individual que eres aquí ahora, el ser tridimensional. Vale. Claro, ahí sí que puedes buscar a nivel muy particular tus caminos. Exacto, es a lo que Por yo me refería. supuesto, eso solamente lo puede, por eso somos seres al mismo tiempo soberanos, porque esto solamente lo podemos hacer cada uno de nosotros. Pero sí que es verdad que tenemos que recuperar la información correcta de lo que es este ser multidimensional, porque este ser multidimensional nos lleva a la fuente. La primera cosa que tenemos que saber es que somos esta fuente, en su expresión más densa, aquí ahora. ¿Y eso se puede adaptar a cualquier tipo de enfermedad, María Dolor? A cualquier tipo. Ahora mismo que está todo la gente con los ictus que te Mira, dejan he tocadísimo. hablado el otro día, no el otro día, hoy mismo, lo voy a decir aquí, porque esto tenemos pruebas empíricas de laboratorio. Y te voy a decir las dos pruebas más importantes que tenemos de lo que estoy diciendo, desde el paradigma de la cuántica. ¿Vale? Yo hace años ya tuve la prueba de cómo actúa en nosotros el cuerpo de luz. La prueba que la vi no desde mi interior solamente, sino fuera, ¿eh? Cuando a través del aparato del quantum, una terapeuta, me mostró el cuerpo de luz, el mío. O sea, con el quantum podemos hacer radiografías de nuestro cuerpo de luz. Es impresionante, Total, es total. impresionante. Yo hay gente que les mando a veces a esta terapeuta para que la vean, que te haga una radiografía de tu cuerpo de luz. ¿Cómo? ¿Esto es posible?
ve allí y que te lo haga. ¿Eso tiene algo que ver con la cámara Kirlian? No tiene nada que ver. La cámara Kirlian es Sí, la que te sí, hace de todo tu campo sí, áurico. sí, sí que tiene que ver. Exacto, es Vale, esto, es esto. vale, Hay vale. diferentes maneras, pero es Sí, esto. sí, Vale, eso es una prueba, por lo menos de que existe. sí. Pero el colmo ya de la segunda prueba es que esto se ve en la sangre. No tenía ni ¿Quién idea. lo puede ver en la sangre? Ahora hay mucha gente que lo hace, ¿eh? La gente que analiza tu sangre bajo lo que se llama microscopía de campo oscuro. En un ejercicio de microscopía de campo oscuro, haciendo una pequeña extracción, es un pinchazo, y vertiendo la sangre en un cristal y viéndola a través de una pantalla de ordenador, a través de un microscopio, por supuesto, microscopía, de ahí la palabra, pueden ver a fecha de hoy si tu sangre tiene plasma de luz o no. Sí. Vale, voy a disculpar a mi ego y lo voy a decir aquí. Porque, claro, tengo que hablar un poco con propiedad de eso, ¿no? Dando Claro, claro. pruebas. Después de unas navidades habiendo comido lo que no está escrito, más chocolate por un tubo de cajas de bombones que me regalaron para despedirme, porque yo tenía que marcharme por un tiempo largo, parecía, en un principio, ¿no? Llego a un sitio que estaban haciendo una experiencia con la medicina, justamente con las primordiales, en este caso con la medicina china. Pero había alguien que se dedicaba a la microscopía de campo oscuro. Me dijo, no entiendo nada. Frase que me dijo esta persona. Me dijo, no entiendo nada, pero tienes la sangre de una niña de 15 años. Qué bueno. Y tú me Qué dices bien. que has comido lo que has comido. Vale, fíjate allí donde está la alimentación. Fíjate dónde está la alimentación ahí. La alimentación es lo que mantiene en este caso el principio activo. Fíjate lo que cuenta ahí el principio activo, Total. que no cuenta, que cuenta o bien poco o no cuenta nada. Nada, nada. Nada, yo diría, en una situación como la que estoy describiendo. No contaba nada. Y me había pasado 3 semanas comiendo lo que no está escrito. Vuelvo a repetir, comiendo lo que no está escrito. Qué Bien, fuerte. claro, ¿qué ocurre ahí? Lo que he dicho antes. Esto funciona así cuando hay un estado de conciencia. ¿Por qué cuando bien? ¿Qué quiere decir cuando hay un estado? Cuando hay un estado de información. Porque vuelvo a repetir que un estado de información, que es un estado de conciencia y de vibración, es lo que da forma correcta a nuestro ser. Por ello hay que entender muy bien cuando hablamos de información de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de vibración, ¿de qué estamos hablando? Si yo tengo un estado de información correcta, es decir, yo me he informado, ¿qué quiere decir? Me he dado la forma correcta, voy a vibrar de una forma correcta y por lo tanto voy a tener salud. ¿Me Sí, explico lo que quiero decir? totalmente. Estoy Este es el alucinando. proceso. El proceso que acabo de decir es el proceso cuántico, porque desoculto que la onda partícula de luz y no necesito del principio activo. Pero Y sin si realmente embargo, afecta, ¿no? Una mala alimentación realmente afecta al cuerpo sí, físico, ¿no? pero te voy a A la decir más. biología. Sí, pero te voy a decir más.
Y cuando yo he dudado de todo esto es cuando más el universo me lo ha vuelto a mostrar. Como Sí, diciéndome, no dudes más. Te voy a decir más. ¿Qué es lo que ocurre? Sí que afecta, pero la información lo corrige. qué fuerte. No, no, es que es muy, es que Estoy tiene órdago alucinando. esto, ¿eh? Sí, Tiene sí, órdago esto. La sí, información sí. lo corrige. Pero a ver, esa información tiene que venir de ti, que a su vez tienes que tener una preparación Ahora, para que la formación esta que tú le estás... preparación se llama biodescodificación. Fíjate, la palabra biodescodificación es correcta. Sí, sí, está perfecta. Mm. Me saco los códigos biológicos que me perjudican. Por ejemplo, una persona con un abuelo o un bisabuelo alcohólico. Sí, Ella, el alcohol le puede perjudicar muchísimo, pero si se hace ese trabajo, correcto, hace una desprogramación y puede beber alcohol y no afectarle. correcto. Eso Así se puede aplicar a todo. es esto. Sí, He puesto un ejemplo sencillo para que todo el mundo exactamente. nos entendamos. Yo la primera. No, no, es así. Es así. Cuando dicen la alopática, dice, lo lleva en el código genético. Sí, es verdad. Está diciendo la verdad. Pero Hereditario, la famosa lo que no palabra te dicen hereditario. es que este llevarlo en el código genético no quiere decir que lo lleve en el código genético solamente a nivel material, sino que lo importante que lleva en el código genético es el programa. Y el programa es desinformación energética, es desorden energética. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Desprogramar. ¿Y cómo se desprograma? Introduciendo la información correcta. Dando, ¿qué quiere decir? Dando la información, dando la forma, perdón, la forma correcta. Informar es dar forma. ¿Eso lo puede hacer solo una persona sola o necesita de un terapeuta que lo guíe para... Digamos que potencialmente podría hacerlo una persona sola. Pero claro, estamos tan absolutamente programados que necesitamos un terapeuta, un facilitador, alguien que nos haga de espejo. Porque ahí los decretos no sirven, ¿no? Bueno, tienen una cierta fuerza, claro. Sí, vale, pero no te va a desprogramar el yo soy salud, yo soy... tienes que... lo que hemos hablado. Hay Antes que tienes que trabajarlo, hacerte un hay que trabajo trabajar. A los interior. dos niveles, hay que Exacto. trabajar Sí, a nivel emocional, ir a la memoria de infancia, de otras vidas, de lo que sea, y deshacer la fábrica. La gente se olvida de deshacer la fábrica total, y sigue produciendo densidad, porque se cree la desinformación que le están repitiendo cada día en los medios. tal cual. Por eso ocurrió lo que tú me has dicho antes. O es que yo me quedé muy sorprendida porque parecía que había gente muy preparada y mira lo que ocurrió en la pandemia. Cayeron. Estaban biodescodificados. Y es que yo lo tengo que decirlo, hay mucha gente que se dedica a la medicina natural que está llena de códigos. Esta gente no está biodescodificada. Mm, No, sí, pero hay muchos que no. mm. Y llevan programas de miedo. Y programas de miedo, de miedo. ¿De dónde vienen estos programas? De la fábrica. Totalmente. Y bueno, ya para terminar, María Dolor, como una última reflexión o como un consejo que nos podría decir a todos los que nos oirán para tener esa salud o ese bienestar o no caer en esa adicción o en que es el alimento, que es el alcohol, el tabaco
o las relaciones, ¿no? También eso es lo más tóxico que hay, ¿no? Eh, ¿Qué partícula pequeña tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué onda para que podamos encajar y Sí, mira, facilitarnos una mira, buena y vida? ahí está el tema que has nombrado, que de hecho yo lo hablé un día, pero me comprometí a hablarlo más y lo voy a hablar ahora, ¿no? Justamente a raíz de la pregunta que me planteas. El tema de las adicciones, ¿no? El tema de las adicciones que con ello se puede responder a toda la pregunta que tú haces. A ver, eh, todo lo que podamos hacer en favor de la salud y de, digamos, de lo que pueda tener de relación esta salud con alguna adicción o de las adicciones que nos podamos, que nos queramos, digamos, distanciar o disolver o desapegar, ¿vale? Todo eso nunca puede empezar por el combate. No lo he dicho antes. La medicina alopática combate. Cuando quiere salud, lo que hace es combatir enfermedad. Es Para ahí no va, por lo ahí de la lucha, ¿no? La lucha la contra el lucha. Por cáncer, ahí no todos va, en contra de... exactamente, toda esta lucha. Por ahí no vamos, me he olvidado, me ha quedado en el tintero. He dicho que era una medicina centrada en la enfermedad, no está centrada en la salud. Pero el mayor problema no solamente es este, sino que el mayor problema es que quiere conseguir salud combatiendo. La salud nunca empieza por ahí, jamás. Y cualquier proceso de biodescodificación, lo que llamamos biodescodificación, nos lo muestra. La biodescodificación consiste en sacar el código falso, por lo tanto, desocultar. ¿Y cómo se hace esto? No se hace combatiendo a nada ni a nadie. Se hace introduciendo la forma correcta. Y eso para empezar. Por lo tanto, todo proceso de desapego, directamente hablando de las adicciones, empieza por la aceptación de la adicción, aunque parezca una paradoja. Y segundo paso de la aceptación de la adicción, empieza por el reconocimiento, aceptación en el sentido de reconocer la adicción. Claro, si tú no reconoces la adicción, no hay Imposible. camino Claro. posible. Pero si tú reconoces la adicción y de entrada por lo menos aceptas el hecho y lo aceptas de buen grado, a partir de ahí el segundo paso, que es lo que yo descubrí, y también es una experiencia que ha compartido otra gente conmigo que vivieron lo mismo, es que a partir de ahí tú puedes agradecer el placer que te ha producido la adicción. Y muchas veces a partir de ahí empieza el desapego. Pero lo que resulta siempre que no es beneficioso es el combate. Ningún Lucha. proceso de salud va a empezar por el combate. Empieza todo por la aceptación. Segundo Porque, paso, agradecimiento. Y tercer paso, podríamos decir ya, dar la forma correcta. Que va ligado a los dos procesos que he nombrado antes también. El dar la forma correcta va ligado a la biodescodificación y por lo tanto de los sistemas de creencias colectivos o transgeneracionales, ¿eh? En las dos áreas que yo he nombrado antes. Por lo tanto, en esto consiste deshacer la fábrica, aquello que produce la densidad y trabajar también las memorias emocionales, enquistadas desde la infancia, desde procesos vividos en otras vidas incluso, etcétera, ¿no? y reconocer también, yo creo que sería como una maestra, ¿no? La enfermedad o la adicción viene a Exactamente. enseñarnos algo. Viene a enseñarnos algo.
Y en vez de ponernos en contra, como un maestro no me enseña, ¿no? Aceptarla, como tú has Aceptar. dicho, y aprender, ¿no? Y sacar de ahí Que ahí conclusiones. sí que ha dado en el clavo, dan en el clavo las medicinas primordiales, que entienden lo que he dicho antes, entienden la relación salud y enfermedad como un proceso que nos lleva a mayor evolución. Ahí sí que dan en el clavo. ¿Qué aporta la medicina cuántica ahí? Por eso digo que son complementarias, he dicho desde el principio. Se complementan, no hay nada incompatible entre la cuántica y la natural. ¿Qué es lo que aporta la cuántica respecto a la natural? El aporte, que a través del dar forma te ahorras el principio activo. No necesitas ya del principio activo. ¿Me explico? Porque la causa material ha desaparecido. Y el principio activo todavía se mueve en la causa material. Es el aporte de más, sin embargo, no es incompatible. Yo puedo utilizar el principio activo al mismo tiempo que me doy forma. Ahora es lo más adecuado porque estamos en el interface. ¿Y qué ocurre si estoy en el interface? Fíjate en un detalle curioso. He dicho antes que tú me preguntabas algo en relación a esto. He dicho, no, es que resulta que cuando yo llego a determinado nivel de conciencia y de luz dando forma, esto me corrige la mala alimentación, lo que me haya podido producir la mala alimentación, me corrige. Dicho en otras palabras, que es lo mismo, cuando yo tengo acceso a la luz vibral, en términos científicos se formula así, la luz vibral, que es la luz que produce la onda partícula del neutrino, que vibra a una velocidad altísima, me corrige los defectos a nivel de la luz vital, que es una luz más baja. Qué Explico. fuerte. Es muy fuerte. Yo alucino con lo que estás Es muy contando. fuerte esto. Pero claro, Totalmente. ¿qué ocurre? Que estamos en la interface Ya, y no tenemos acceso todo el día a la luz vibral. ya. ¿Vale? No tenemos acceso todo el día, las 24 horas, a la luz vibral. Por lo tanto, no nos puede corregir todos los Todo. bombones que yo Que me nos comemos. como a veces y que como lo que no está escrito. Ya. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a cultivar también el principio activo. Claro, claro, claro. Bueno, ¿Entendéis lo y que quiero programar decir? un poco también, ¿no? En el momento del bombón, decirle bomboncito. Voy a darte un dato sencillo y voy a hacer honor a la persona aquí y la voy a nombrar, porque yo sé que a ella no le importa y la tienes muy cerca porque está en Málaga. Ajá, Yo fui varias veces de asistente, no a dar ningún curso, ni a dar ninguna charla, de asistente a los talleres de Lisa Bernal, ajá, hombre. especialista en terapias escénicas y muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Tengo pendiente llamarla desde hace días, le doy un beso desde aquí. Bien. Talleres de 5 días, donde ella trabaja las formas pensamiento. ¿Vale? Varias veces estuve. Ella goza de unos talleres que tiene alguien, que es su hijo, que es un cocinero de punta, tío, que lo que entraba ahí era todo sanísimo. Ahora bien, allí se ha comido y se come lo que no está escrito. Todo muy sano, ¿eh? Pero se come lo que no está escrito. Aparte de dulces, porque había una parte que ella decía, es importante tomar una parte de azúcar porque si no el cerebro os va a reventar. Tenía razón. Y yo allí había perdido kilos, Fíjate. comiendo 3 veces más que lo que como en mi casa. Hay que ver, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo se explica esto? Porque claro, algunos de nosotros estábamos 24 horas en contacto con la energía y la luz vibral. Ya está. ¿Y qué hacía la luz vibral? Corregir el plus de densidad que se generaba en la alimentación y por tanto a nivel de luz vital, que es inferior.
es una luz mucho más baja. Claro. Ahí está la prueba de lo que estoy Sí, diciendo. sí, 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 vamos. Increíble. Y eso no me ocurrió solamente en los talleres de Elisa, me ha ocurrido en otros sitios. Y en ocasiones de momentos y días concretos que he ido a sitios, pues que se ha hecho una gran comida o lo que sea. Vete a hacer una comida con según qué ambiente, que vas a ver que allí no se corrige nada, ¿eh? Y a la mañana siguiente no puedes con tu cabeza. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Pues ocurren cantidad de cosas que no se mueven a nivel de causa material, ni de principio activo. Y eso es lo que hay que entender, La energía, es la energía. la energía. Que yo siempre En digo lo este mismo, caso, voy a matizar más, y en este caso se trata de la energía vibral, vibran. no la vital. La vital no corrige la vibral, pero al revés sí. Voy a decirlo mejor, más exactamente. El engaño es creer que la energía vital me va a conducir a la vibral. No, eso no es posible. Jamás la energía vital me conducirá a la vibral. ¿Cómo pego el salto? Desocultándome la luz a nivel cuántico. Descubriendo la luz a nivel cuántico. Eso sí que me lleva a la vibral. ¿Y cómo la desoculto? Vuelvo a repetir, trabajando emociones y cerrando la fábrica. Ay, pero es que todo eso parece una película de ciencia ficción. Ah, sí, sí. Va a parecer una película de ciencia ficción, pero es así. Ah, pero ¿cómo lo haces si no vas a ningún laboratorio? No, no, lo hago dando la forma correcta. ¿Y cómo lo haces? Pues hablando y diciendo esto, que me estás diciendo es toda una mentira. Claro, la gente se me queda así. Pero ¿qué me estás diciendo? Sí, es mentira. A uno incluso le he llegado a decir, mientes más que hablas. Después Los descoloca. le doy una caricia, pero le tengo que Ya, decir esto. claro, claro, claro. Es como cuando te compras un móvil y lo quieres configurar, ¿no? Tú ahí metes toda la información que Es quieres lo y mismo, es lo mismo. hacernos un reseteo, ¿no? Un reseteo y Exactamente. configurarnos de nuevo Exactamente. para llegar a esa luz vibral que a su vez te llevaría, alimentaría y cuidaría y potenciaría a la energía vital. A la energía vital. Tendríamos un combo perfecto. Pues María Dolor, has dado una información que este vídeo es para verlo y oírlo con atención, bolígrafo y papel y apuntar, ¿eh? Madre mía, madre Es mía. decir, es así. Por eso yo digo, para entender exactamente a fecha de hoy qué es la cuántica, en qué consiste este paradigma, hay que saber un poco de dónde venimos Sí, también. claro. Porque si no, no vamos a entender lo que es la medicina cuántica. Ni entendemos las aportaciones que son muy válidas que nos ha hecho la medicina natural. Cómo se complementan las dos y cuál es el aporte nuevo final de la cuántica. Y es que la cuántica trasciende la causa material y trasciende el principio, y por lo tanto trasciende el principio activo. Y ese es ¿Que el el principio futuro. activo es incompatible con la cuántica? No, es compatible con la cuántica. Justamente sería el momento que estamos viviendo ahora, Viviendo ahora. Mm, porque estamos en el interface. exacto. Y para el proceso hasta salirnos ya, ¿no? Y quedarnos en Exactamente, esa vida cuántica en todos los exacto, niveles. en todos los niveles. Porque cada vez estaremos más horas, llevaremos más tiempo en contacto con nuestra luz vibral. Y llegará un momento que la tengamos integrada Exacto, totalmente y será un modo exacto. de vida distinto. Y será un modo de vida que es a donde vamos. Es nuestro camino. Mm.
Pero no nos, por lo que he dicho siempre, no nos podemos saltar etapas, porque los hay que quieren correr más que el correcaminos. Y se llevan asignaturas pendientes y no No, hay superan que, cursos. hay que ir por etapas, pero también hay que saber discernir qué es una cosa y qué es otra. De otra. Nosotros estamos en el camino del que va a todos los niveles, a todas las áreas de la vida, estamos recorriendo el camino que va de la luz vital a la vibra. Y cada uno va a su ritmo, además. Y para las personas que estén pasando por algún proceso de enfermedad importante, ¿qué le podrías decir para Una cosa salir? muy sencilla que yo lo hago aquí. Antes de recomendar alguna terapia X, yo mido su estado de conciencia. Porque hay gente que ya les digo, no hace falta que tomes tú flores de Bach, porque no te van a hacer nada. Porque tu sistema de creencias no está preparado para tomar flores de Bach. Ya. Primero tienes que biodescodificarte. Y gente que me dijo, que me dice, es que yo estoy segura que si hago este tratamiento en quimio, me voy a curar. Hazlo. Ya. Ya está. Tu libre albedrío. Hacemos esto. Porque todo depende del estado de conciencia. Que es lo mismo que decir, todo depende del estado de formación y de información. Y todo depende del estado de vibración. Yo sé un caso de que se daba quimioterapia, pero esta persona visualizaba el líquido que le entraba, la quimio que la transformaba en luz, la hacía cuántica de alguna manera. Es viable también, se puede hacer. Totalmente. Vale. Por eso yo digo que a determinados niveles, y hay que matizar, a determinados niveles de conciencia, determinados niveles de estados de conciencia, pues de vibración, de contacto, de mucho contacto con la vibral, la medicina alopática no puede curar ahí. Pero hay otros niveles que sí. Eso también hay que decirlo. Por eso muchas veces yo me tengo que autocorregir, me tengo que automatizar, digamos. Porque el estado de conciencia allí, el estado de vibración y el estado de información, de en qué medida nos hemos dado forma, la forma correcta, dependiendo de esto, podemos, Va, puede curarnos una forma de terapia u otra. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. también. Y además que están saliendo muchísimas terapias. Está ahora la naturopatía celular, Exactamente. Y que eso es lo están bonito, es trabajando, decir, funcionando muy está bien. saliendo muchísimas Sí, cosas. sí, sí. Es el futuro. Bueno, el Exactamente. futuro casi presente ya. Lo que sí que es verdad es que en relación a la medicina alopática estamos viviendo ya la crónica de una muerte anunciada. Eso sí. ¿Por qué? Tristemente. Voy a decir tristemente. Porque la medicina alopática ha dejado de gozar de sus principales virtudes. Yo digo, a veces lo formulo así, hemos perdido la medicina alopática, la hemos perdido, que nos lo han hecho perder, evidentemente, la han asesinado, Lo han porque la medicina, sustituido por el exacto, la medicina medicamento, lo alopática han para sustituido. determinadas cosas era muy útil, Hombre, claro, podía claro. servir para determinadas cosas, para otros problemas no, porque tiene una enorme incapacidad para reparar, para curar. Yo digo que tiene una enorme incapacidad para curar porque la medicina alopática ya desde siempre esto, no ahora, no goza del cuidado. Y para curar hay que saber cuidar. Totalmente, Y la medicina alopática es incapaz de hacer esto. totalmente.
Antes un médico te miraba, te ocultaba, te tocaba, te oía. Ahora mira a una pantalla de ordenador. El ojo Exacto. clínico se ha perdido Se ya. ha perdido completamente, sí. Perdido por completo, que está muy bien, todos los diagnósticos por imágenes, la resonancia, está muy bien. Pero había eso lo que tú dices, esa conexión, esa humanidad, Por el cuidado. el cuidado, exacto. La cura tiene que ir ligada al cuidado. No puede ir desunido. Mm. Y eso crea El una cuidado, confianza entre vamos a decirlo de el. otra forma, el cuidado tiene que participar en la cura de algo. Y la cura tiene que ser reparación. La cura no tiene que venir por lo que he dicho antes, no tiene que venir por combate, tiene que venir por reparación, autorreparación, que sanación. Así, Es así. Y a esos niveles la medicina alopática se ha perdido. sí, 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 lamentablemente. Mm. Lamentablemente, yo decía, no, es que yo no voy en contra de la alopática, todo lo contrario, No, agradecidísimo, claro. Y todo lo si hay que ir, se contrario. va, El problema claro. es que la hemos perdido. No tenemos medicina alopática, en cambio tenemos natural y cuántica. Sí, sí, Estas dos las tenemos, gozamos de ellas. La alopática no. Yo no gozo ya de la alopática, porque voy a sitios que me dicen unas cosas que son desinformación. sí, sí, No así. saben medicina. Yo lo dije una vez así. Están en un protocolo No y de ahí saben no se medicina, salen. no Mm. se sabe. ¿Cuál es el problema? Yo dije una vez, ¿sabes cuál es el problema? Le dije una vez a un médico que me dio la razón, y era médico, que no saben medicina. Y me dijo, es verdad, no saben medicina. Mira, manda huevos, que se dice vulgarmente, ¿eh? No Sí, sí, saben sí, medicina. sí, sí, es Es así. curiosísimo, ¿no? Mm. Bueno, es que claro, no, ni de principio activo ni no saben nada. Y cada vez menos. La hemos perdido. Mm. A fecha de hoy la hemos perdido. Se ha implantado una tecnología, una Ya frialdad, está, es una. decir, es una medicina completamente instrumental, funcional e instrumental, y ya no tiene mayor conocimiento que vaya más allá de eso, de unos protocolos estipulados, etcétera, y ya está. Y eso, claro, eso llega a muy, muy poco lejos. Llega Por lo muy, que tú dices, porque ahí está el alma también, ¿no? Que es la que hay exactamente, que llega muy venerarla y poco lejos. atenderla. Mm. Y entonces, bien, Pues María Dolores, yo creo que con esta maravillosa charla que nos has dado, cerramos el ciclo la de trilogía la trilogía, el triunvirato de las bases de de las la bases. vida, del bienestar, que es la salud, que la hemos dejado la última, pero por ser la primera, que había que dedicarle este tiempo. El amor, que también es importantísimo, porque el amor va muy unido a la salud. Sin amor la gente enferma y entristece y se deprime. Y el dinero que, bueno, que también lo estamos viendo de otra manera y lo estamos manifestando, ya también desprogramándonos de lo que nos han enseñado, ¿no? Para qué era el dinero y por qué tenía que estar en nuestras vidas. Así que te estoy enormemente agradecida. Paso unos ratitos contigo estupendo, que lo sepas. Vamos a buscar que te vengas a Sevilla a que nos dé esas charlas y esos cursos y esos talleres maravillosos de fin de semana. Y darte las gracias infinitas por tu sabiduría, por compartirla de forma tan generosa, tan entendible, tan docente y por abrirnos nuevos caminos que yo creo que es donde estamos ya. Ya estamos ahí encarrilados, pero tenemos que seguir avanzando. Así Pues muchas que, gracias, Miriam. Y vendré a Sevilla, ¿eh? Porque ay, yo si espero. realmente es posible, hombre, yo adoro Sevilla. Y además te voy a decir más. En Sevilla, cada vez me ha ocurrido lo mismo, que me voy a tomar tapas a vuestro barrio famoso de Santa Cruz, ¿no? Y allí se me dispara la vibral que me corrige la mitad.
O sea que ningún problema, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues Bueno, si te viene, pondremos en práctica eso de que no nos afecte el tapeo y la cervecita y exactamente. estaremos ahí vibrando alto Sí, para, vibrando para alto, sí, sí, sí. alimentarnos y nutrirnos, sobre Y todo, nutrir el nutrirnos, alma y el exactamente. espíritu. Sí, sí, sí. Y a los amigos del canal, a la comunidad, daros las gracias por el recibimiento que dais a los vídeos de María Dolor, al propio canal, y que estamos creciendo, vamos pasito a paso, pero vamos haciendo una comunidad ya importante. Pues daros las gracias también por vuestro tiempo. Confío en que esta trilogía que se ha hecho os sirva. Habrá que anotar mucho porque es que ha dado un verdadero curso ahora mismo en esta charla que hemos tenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un beso a todos y María Dolor, a ti un beso y un abrazo y un feliz de También. todo. Gracias, Nos Miriam, vemos. por todo. Un beso. Un Adiós, beso. adiós. Un beso.